Bienvenidos a su podcast Médicamente. Nos adentraremos al mundo médico y juntos de la mano vamos a ir recorriendo cada una de las especialidades con las que contamos en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Acompáñanos, su anfitriona Saraí Hernández. Hoy extendemos un agradecimiento especial a Hospital Multimedica por apoyar este episodio. Reconocidos por sus excelentes servicios de cirugía plástica, Hospital Multimedica es tu elección ideal. No dudes en contactarlos para conocer más. Bienvenidos a este episodio. El día de hoy contamos con la presencia de Patti Ramírez. Ella es psicoterapeuta y sexóloga, a la cual le damos una bienvenida. Bienvenida, Patti. Gracias, Saraí. Gracias por la invitación y bueno, vamos a desarrollar algunos temas que segura estoy que van a ayudar Claro bastante. que sí, Patti, este es tu espacio. Queremos saber un poquito acerca de tu trayectoria, Patti. Platícanos, ¿de dónde eres egresada, Patti? Bueno, yo estudié la licenciatura en Psicología en la Universidad ITESO, esto es en la ciudad de Guadalajara. Tengo de egresada desde el año 95, de hecho desde el 95 ya con la especialidad en psicoterapia clínica y bueno, hace 4 o 5 años concluí una maestría que es la maestría en sexualidad y equidad de género y recién termino la otra maestría que es la maestría en terapia de pareja y terapia sexual. Wow, pues ahora sí que admirable toda tu trayectoria, Patti. No por nada tienes un lugar muy bien ganado aquí en Puerto Vallarta. Gracias. En tu especialidad. Gracias. Patti, me gustaría que nos platicas un poquito la relación que existe dentro de la psicología en el aspecto médico. ¿Qué impacto tiene la salud mental en el cuerpo humano? Bueno, mira, puede haber muchas corrientes psicológicas, puede haber muchísimos enfoques. Algo que existe como factor común es precisamente que todo lo que generamos a este nivel, es decir, a nivel de pensamientos, a nivel mental, tiene un impacto directo en todo el cuerpo, ¿sí? Podemos trabajar muchísimo con el cuerpo y es súper importante. Sin embargo, si no trabajamos a nivel de pensamientos, pues creo que el trabajo puede estar un poco incompleto, un poco inconcluso. Existe esta frase que dice, pienso, luego existo, y yo sí creo firmemente que hay un antecedente. El antecedente sería, siento, entonces pienso. La base de todo, desde mi punto de vista, desde la manera en la cual fui formada, es precisamente pues, la base de las emociones, de los sentimientos. Creo que de ahí parte todo lo demás. Mira, por ejemplo, en pandemia, en temporada de pandemia, pues obviamente todos nos asustamos mucho y había mucha incertidumbre y no sabíamos realmente si esto iba a durar una semana, un mes, un año, más años, no lo sabíamos. La reclusión en casa también tuvo un impacto a nivel emocional. Entonces, parte de algunas propuestas que existieron fue precisamente, a ver, calma, vamos a respirar, vamos a tranquilizarnos, vamos a tener pensamientos muy proactivos y llenos de positividad, porque pues obviamente si esta parte de nuestro cuerpo, la parte mental o la parte emocional está fracturada, pues obviamente eso hace que el sistema inmunológico también baje. Y cuando el sistema inmune baja, pues somos propensos con mucho mayor facilidad o probabilidad a cualquier tipo de enfermedad. No solamente la que vivimos en pandemia, sino cualquier tipo de padecimiento. Entonces, la mente o los pensamientos inciden directamente en el sistema inmune que nosotros podamos tener. Y ya sabemos que a mejor nivel o a mejor sistema inmunológico, pues más resistencia tenemos a enfermedades o padecimientos. ¿Consideras, Patti, entonces que el antes y el después de la pandemia detonó algunos factores emocionales en este aspecto? En definitiva, mira, la ansiedad y la depresión son padecimientos que creo que han sido como los padecimientos, lo voy a entrecomillar, clásicos. Cuando alguien busca terapia, generalmente vamos a encontrar este tipo de situaciones. Puede haber un cierto nivel de ansiedad, un cierto nivel de depresión, pero en definitiva, el estar encerrados, el no poder tener contacto con naturaleza, por ejemplo, que es súper importante en labores de autocuidado, todo lo que ocurrió en la pandemia, la incertidumbre que nos lleva a desarrollar cuadros de ansiedad, por ejemplo, el estar más tiempo conviviendo en casa con personas que, aunque bien es cierto, tenemos estima por ellos, los queremos mucho, pues también es súper importante poder tener esos espacios para estar con nosotros mismos. Entonces, lo que te quiero decir es que el encierro durante temporada de pandemia, claro que detonó los porcentajes de ansiedad y de depresión. Ansiedad, ¿por qué? Porque realmente no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Había demasiada incertidumbre por todos lados.
y depresión porque obviamente el encierro propicia pues un tipo de pensamientos que nos pueden llevar a mayor irritabilidad, enojo, desesperación. Y entonces todo cuadro depresivo mantiene invariablemente un componente de enojo. Eso es algo que a lo mejor no nos hablan mucho acerca de la depresión. La depresión es enojo también. Entonces, al estar encerrados, generamos otro tipo de sensaciones, de sentimientos, de emociones. Y en definitiva, pandemia nos trajo porcentajes súper altísimos en cuanto a ansiedad y a depresión, por ejemplo. Muchísima problemática en cuanto a relaciones de pareja también. De eso, si quieres, hablaremos un poquito más. Claro adelante. que sí, de hecho es bien importante. Hoy por hoy ya no es ni siquiera un tabú el hablar de la terapia, de acompañamiento, ya sea en pareja o individual, pues porque ya es parte necesario dentro de tu día a día para poder sobrellevar cualquier tipo de situación. Ahorita que ya platicábamos antes el tema de la depresión y la ansiedad, ¿qué te parece si para cerrar ese bloque pequeño podemos platicar? Ahora sí que ya sabemos lo que es la depresión, ya sabemos lo que es la ansiedad. ¿Cómo podemos prevenir o cómo podemos de alguna manera mantenernos estables cuando se tiene ese padecimiento previo y cómo podemos mejorar la condición para que ese paciente empiece a cambiar el pensamiento y el chip respecto a ese tipo de padecimientos? Bueno, mira, primero tenemos que ser bien conscientes de lo que estamos generando aquí, ¿sí? El nivel de conciencia es la base de todo. Si yo paso el día a día sin poner atención en lo que está surgiendo a este nivel, señalo mucho porque es el nivel de la mente o el nivel de la generación de pensamientos, claro, o la parte cognitiva, como también se conoce un poquito, ¿no? Si nosotros no somos conscientes, entonces va a ocurrir que la mente va a tomar gobierno de nosotros. Y no quiero usar la palabra control, porque control tiene la connotación de represión, de reprimir. Cuando nos dicen, Saraí, contrólate, por favor, es como reprímete, ¿sí? Exacto. Entonces, no es que debamos aprender a controlarnos, pero sí es súper importante aprender a tener un cierto nivel de autogobierno emocional. Y para lograr esto, lo primero que tiene que suceder es que seamos conscientes de los pensamientos que estamos generando. Realmente, al día de hoy, las cosas son tan aceleradas, vivimos tan rápido, que muy difícilmente alguna persona se va a detener a hacer una pausa en su día a día y a preguntarse a sí mismo, a ver cómo estoy, cómo me estoy sintiendo realmente. Claro. ¿Sí? Sí, de cualquier manera ustedes facilitan las herramientas, ¿no? Para poder de alguna manera reconocer en qué momento tu pensamiento se está yendo. Entonces, justamente en ese sentido me gustaría ver alguna sugerencia o algún tipo de tip que pudiéramos manejar para poder, aparte de reconocer que tus pensamientos están yendo, algún tipo de opciones o sugerencias de actividades, ya sea físicas o de qué tipo de actividad que se pueden sujetar estos pacientes para poder de alguna manera mejorar su condición. Mira, vámonos a lo básico, algo muy sencillo, algo que cualquiera de nosotros puede llevar a cabo donde sea que esté, ¿sí? Y en cualquier momento del día. Una técnica, por ejemplo, que es muy sencilla, consiste hasta en poner una alarma. Creo que todos o la mayoría tenemos un celular, claro, sea cual sea. Entonces, poner una alarma en el celular a la hora que definamos. Si yo pienso, por ejemplo, a ver, a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde y a las 6 por la tarde voy a poner una alarma, entonces voy a atender esa alarma y en cuanto mi alarma en el celular suene, lo que voy a hacer es que me voy a retirar por un lapso de 1 minuto, no se necesita más, de verdad. 1 minutito, me retiro del lugar donde estoy, dejo de hacer lo que estoy haciendo y entonces lo que hago es precisamente conectar conmigo. ¿Cómo puedo conectar conmigo? Mira, lo más básico es desde cerrar los ojitos y centrarme en la respiración por un lapso de 1 minuto. De hecho, puedo poner la alarma para que me dé el aviso en 1 minuto. Y entonces esto es lo más sencillo que existe. Otra manera es, me retiro por 1 minuto y si tengo posibilidad de establecer contacto con naturaleza, lo hago. Y si no es posible, pues mira, vamos a recordar que tenemos una herramienta maravillosa que es la imaginación. Entonces, puedo empezar a visualizar aquí un paisaje maravilloso o puedo evocar, un momento en el que me haya sentido muy bien. O puedo evocar aquel beso que me di con mi pareja que me hizo sentirme wow, en las nubes. O puedo evocar la primera vez que mi pareja me tomó de la mano o yo tomé de la mano a mi pareja. Es decir, la mente es maravillosa porque solo proponiéndotelo te puede trasladar a donde tú quieras. Y entonces todo lo que vemos reflejado aquí tiene un impacto en el cuerpo.
Si yo tengo pensamientos muy positivos, muy coloridos, recordándome momentos bonitos en mi vida, pues obviamente las células responden. Recordemos que estamos formados por aprox 30 trillones de células. Sí. Y sin duda un buen recuerdo, incluso hasta cambia tu semblante de tu rostro. Pero también. por supuesto que sí. Entonces esa es una manera. Nuestra labor es mantener 30 trillones de células contentas. Okay. Aquí el tema es que son las células. Si fueran los célulos, a lo mejor sería cuestión más práctica, sí, pero son las células, sí, así claro. que hay que mantenerlas tranquilas, contentas, en una cuestión colaborativa, ¿no? Súper. Esa es una manera. Pongo mi alarma, me retiro por 1 minuto, me centro en mi respiración o evoco alguna imagen o un momento muy agradable y eso créeme que cambia todo el estado de ánimo, cambia todo el sentir, ¿sí? Vámonos inmiscuyendo al tema de la terapia en pareja, ¿qué te parece? Bien. Supongamos tenemos una paciente o tienes una paciente que tiene problemas de ansiedad. Dentro de la terapia de pareja, de alguna manera, ¿la pareja masculina se involucra en este tratamiento? ¿Es más difícil? ¿Apenas está iniciando este tipo de difusión respecto al acompañamiento en pareja? ¿O cómo ves tú desde tu área de la salud? ¿Cómo se ve reflejado? ¿Cómo es eso? Mira, diste en un punto súper importante. Les platicaba yo que cursé una maestría en sexualidad y equidad de género. El tema de la equidad es algo que afortunadamente empieza a trabajarse un poco más y desafortunadamente todavía nos falta mucha labor en ese camino, ¿no? Entonces, cuando llega una persona de género femenino al consultorio, me dice, mira, es que tengo muchos problemas en mi relación, me gustaría trabajarlos, ya no sé qué hacer, estoy muy desesperada. Y cuando la sugerencia de parte mía es, vamos invitando a tu compañero de vida, si estamos hablando de una pareja heterosexual, hombre-mujer, hay que invitar a tu compañero de vida al consultorio. Generalmente la respuesta es, no va a querer venir, ¿sí? Él no cree en la terapia. Él dice que cómo va a ir a contarle sus problemas o nuestros problemas a una persona que ni nos conoce, ¿sí? Entonces, realmente existe todavía mucha resistencia en el género masculino para acudir a terapia. Tenemos que irnos un poquito más atrás. La crianza en la cual hemos estado todos, o la gran mayoría de nosotros, tiene unos tintes muy particulares. En nuestro país, sobre todo, y no digo que en otros países no, pero aquí es donde vivimos, existe aquella creencia de que los hombres no lloran, ¿sí? No está permitido que una persona de género masculino sea vulnerable, porque entonces será débil en el imaginario colectivo, ¿sí? Cuando realmente tendríamos que entender que el vulnerabilizarnos nos fortalece. Claro. Pero no hemos sido educados de esa manera. Entonces, si nos vamos un poquito y remontamos a los estilos de crianza, un niño es formado en la idea de no mostrarse débil, de ser fuerte, de ser valiente, protector, proveedor, evitar la expresión de emociones y sentimientos, ¿no? Aquella frase típica de los hombres no lloran, ¿sí? Vas a parecer niña y una serie de frases. Es cierto. En el caso de las niñas o las mujeres, hemos sido programadas para atender, para entender, para solventar, para corregir, para guiar. Entonces, la terapia no es una excepción. Esta forma de habernos acompañado en nuestro desarrollo personal se refleja obviamente cuando llamamos a alguien a terapia, ¿no? Claro. Hay resistencia en el género masculino. Pero una buena noticia, creo que esta es una noticia maravillosa, es que cada vez se está trabajando más por atraer, por seducir, tomando en cuenta que la seducción es atraer hacia mí. Ese es el significado real de seducción. Por seducir al género masculino y atraerlo a terapia. Eso se está trabajando mucho y esa es una excelente noticia. Y la otra noticia maravillosa es que cuando se maneja un enfoque sistémico, sin entrar mucho en términos técnicos, el enfoque sistémico nos dice que en un sistema, si alteramos a una parte del sistema, automáticamente todo el sistema se mueve. Claro. Y cuando trabajamos en terapia de pareja, y también individual, trabajamos precisamente con un enfoque sistémico. Entonces, aunque la parte masculina de la pareja nunca acuda a terapia, se puede trabajar con el sistema, con el vínculo,
porque es donde se dan los cambios, es donde buscamos que los cambios incidan en la interacción de la pareja, no en él, no en ella, sino en la relación. Bien. Fíjate, qué interesante todo eso. Y fíjate que me entró una duda y me vino al pensamiento una pregunta. Cuando hablas de terapia sexual en pareja, ¿qué es lo primero que te manifiestan que se les viene a la cabeza, sobre todo al género masculino? El género masculino refiere, tengo que poder siempre estar en una relación sexual, tengo que dar la talla, tengo que cumplir la expectativa, tengo que ser siempre, perdónenme la expresión, pero tengo que ser siempre el macho, el que satisface a la hembra, ¿no? Okay. Perdonando los términos. Vamos a irnos un poquito más al nivel arcaico, primitivo que todos tenemos, porque ahí es donde se involucra el deseo sexual. Claro. Entonces, género masculino refiere generalmente cómo le hago para poder más y para poder mejor. Okay. Y curiosamente, uno de las situaciones que se presentan más a menudo es precisamente algo que conocemos como disfunción eréctil. Okay. ¿Sí? La disfunción eréctil, o dicho en otras palabras, no logro mantener una erección o ni siquiera logro la erección, ojo, descartando un factor fisiológico, es decir, algún tema estructural a nivel físico, tema médico con un urólogo, todo lo demás recae en presión. Es decir, toda la expectativa que la misma persona de género masculino tiene y muchas veces la expectativa que su compañera de vida, repito, si hablamos de una pareja heterosexual, deposita también en él. Okay. Entonces hay demasiada presión y de esa presión no se habla generalmente. Hay presión también en ellos. Claro. Y esa presión se ve reflejada pues nada más y nada menos que en la calidad de la erección. Claro. Se inhiben, ¿no? Claro. Y por ejemplo, ya hablamos del aspecto masculino. Ahora, platícame, ¿cuál es la visión de la mujer cuando escucha más bien hablar del término salud sexual? Salud sexual. O lo que viene siendo la terapia sexual en la mujer. Mira, si hablamos de sexualidad en género femenino, voy a retomar este punto donde te hablaba de las características de la crianza, ¿sí? Es muy curioso, pero cuando una persona de género femenino llega al consultorio y hay una problemática de índole sexual, generalmente el argumento o las frases son, pues es que tengo que cumplir. Bien. ¿Sí? Estamos casados, entonces, pues ni modo que no. Sí, sí. Y ante la pregunta de, oye, ¿pero cómo está tu nivel de deseo sexual? Más o menos, pero hay que cumplir. ¿Sí? Y ahí se vuelve a enfatizar precisamente el impacto que la crianza tiene. Okay. Entonces, él tiene que cumplir en cuanto a desempeño y ella tendría que estar dispuesta y disponible todo el tiempo. Okay. Un punto súper importante también se centra en la iniciativa que ella pueda tener. Y vuelvo a mencionar los factores de crianza. Vivimos realmente en una sociedad pues, que premia lo heterosexual y el patriarcado. No quiero entrar en temas ni de feminismo ni de machismo, no es el caso. Sin embargo, pues existen roles muy marcados todavía. Si un hombre toma la iniciativa, generalmente pues le aplaudimos, ¿no? Claro. Pero si una mujer toma la iniciativa, pues recibe otro tipo de adjetivos. Sí, así es. Cuando la realidad es que tanto él como ella experimentamos deseo. Claro. El deseo existe. Otra cosa es que se ha inhibido por cuestiones socioculturales. Pati, yo te he visto evolucionar a través de los años. Tengo el gusto de conocerte ya desde hace como unos 18 años, si mal no recuerdo. Exacto. Platícame. Yo te he visto evolucionar en esa parte y vi en un periodo de tu vida que tú empezaste ya a preocuparte incluso hasta por tener un idioma más para poder atender otro tipo de sector. Sí. En este caso, enfocándonos en el turismo médico, ¿tú qué potencial ves en los pacientes residentes que vienen a estar aquí en estancias largas en Puerto Vallarta respecto a los servicios que tú ofreces dentro de tu especialidad? Bueno, mira, el potencial es el mismo en cualquier idioma y generalmente hablamos de cualquier cultura porque pues las relaciones de pareja existen en todos los idiomas, en todas las culturas, el deseo sexual también, la ansiedad, la depresión y por supuesto que todos son bienvenidos, ¿sí? Efectivamente, tú me conoces o nos conocemos desde hace ya un buen rato y es un gusto decir esto y entonces sí he tratado de explorar en otras áreas.
Alguna de ellas fue el tema de la sexualidad, el tema de la terapia de pareja y en cuestión idiomática también. Excelente. Entonces te podría decir que en eso estoy. No quito el dedo del renglón y todo el mundo es bienvenido. ¿Y cuál es tu visión respecto al turismo médico en tu profesión? Pues es un potencial tremendo, es un potencial impresionante. ¿Puerto Vallarta y Bahía de Banderas están preparados para recibir pacientes para darles atención de primer Mira, nivel? yo te diría que sí, y te voy a decir por qué. Porque al ser un destino turístico, pues obviamente estamos muy centrados básicamente en dos factores. La excelente atención, el excelente servicio, somos considerados como la ciudad más amigable del mundo, Es cierto. entonces tenemos esa parte bien desarrollada. Y por otro lado, que es un poquito más técnico, tenemos el elemento del idioma. Al ser un lugar turístico, pues obviamente que nos esforzamos también por hacer sentir cómodos a las personas que nos visitan, cómodas a las personas que nos visitan. En cuanto a turismo médico, no es un secreto que nuestros vecinos del norte pues tienen excelentes servicios médicos, pero también es bien sabido que pues el costo de los servicios médicos allá es infinitamente más alto que aquí. Sí, Así sin que bueno, yo aquí quiero clarificar que el hecho de que los costos sean un poco más bajos no compromete en ningún momento la calidad de los servicios ofrecidos, tanto en preparación como en atención. ¿Qué inspira a Patti Ramírez en su profesión? Ay, Saraí, mira, la inspiración mayor es cuando una persona sale feliz, cuando una persona plantea una problemática y después de correr un proceso menciona cosas como me llevo mucho, muchas gracias, este proceso me ha cambiado la vida realmente, ahora me siento más conectado, más conectada conmigo, gracias porque mi relación sigue en pie, gracias porque ahora sabemos qué hacer ante ciertas situaciones y bueno, creo que eso es invaluable, ¿sí? Esa es una inspiración, pero inmensa. Qué bonito. Ujú. Patti, ¿alguna anécdota que a nivel profesional te haya generado, ahora sí que éxito, satisfacción y que puedas compartir con nosotros el día de hoy? Mira, algo que a mí me llena de alegría, me llena de emoción, es ver generaciones distintas. Te platico un poquito. Ha habido 4 o 5 situaciones donde hace bastantes años, hace varios años, te puedo hablar de hace 15 o 20 años, tuve la oportunidad de recibir quizás a una persona que tenía una corta edad, ¿no? A lo mejor tenía 8, 9 o 10 años y a la vuelta de 15 o 20 años van y me saludan o incluso vuelven a solicitar servicios de psicoterapia y ya no son los niños de 8, 9, 10 años, sino que ahora ya están titulados. Me tocó una experiencia muy bonita con un chico que atendí cuando estaba muy pequeño y fue a buscarme una vez más y resulta que ya era médico. Entonces, bueno, yo esperé ver a aquel pequeñito y cuando bajo a recibirlo, digo bajo porque mi consultorio está en planta alta, cuando voy a recibirlo, pues resulta que es un adulto hecho y derecho y ese abrazo de veras fue maravilloso, ¿no? Recordar a ese niño y ahora ver a ese adulto realizado con una situación emocional igual que la mayoría de nosotros podemos enfrentar, pero ya en otra etapa de vida. Eso son anécdotas que se quedan grabadas aquí y eso es muy bonito. Excelente. Me encanta toda tu trayectoria, me encanta y ya sabes que soy tu fan. Ay, Sara. Regálame, Patti, 5 aspectos que uno debe de considerar para sí tomar una terapia. Para sí tomar una terapia. Bien, para mí el primero sería cuando un pensamiento de ¿será bueno que vaya a terapia? Cruza por la mente, porque ahí la respuesta es siempre sí. ¿Sí? Okay. Ese sería el primero. El segundo, cuando nuestras interacciones están viéndose pues afectadas por estados de ánimo, por emociones, ahí es otro factor bien importante. Okay. Los seres humanos somos seres sociales, somos seres gregarios, se dice en un término más técnico, que quiere decir somos para vivir en compañía. Y entonces, si yo noto que mis interacciones se están viendo afectadas por mis emociones o mis estados de ánimo, es excelente momento para ir a hacer una revisión, ¿no? Un escaneo a nivel emocional y saber cómo estoy en cuanto a mis emociones. Sería un segundo. Un tercero, ante problemática de pareja. Ahí sí yo recomiendo ni esperemos más. Siempre es mejor curarnos en salud,
Mucho más si tenemos un enfoque preventivo, pues eso va a ayudar bastante. Esto en un entorno de pareja. Regresando a un nivel individual, si yo noto que mis estados de ánimo se prolongan, por ejemplo, todos podemos estar tristes y creo que todos hemos experimentado tristeza en algún momento de la vida, pero si esos episodios de tristeza empiezan a enfatizarse o empiezan a prolongarse, vamos a poner en un lapso mayor a 2 semanas, pues entonces invariablemente tenemos que ir a checar qué está pasando. Lo mismo ocurriría con el enojo, por ejemplo. Todos tenemos derecho a enojarnos, pero si mi forma de enojarme está alterando o está perjudicando mis relaciones personales, entonces tenemos que ir a revisar qué está ocurriendo. ¿Cuál otra te podría decir? Una última. Una última, a ver, vamos a ver. Pues obviamente si mi nivel de deseo baja, sabemos que es multifactorial lo que puede afectar el nivel de deseo en una persona. Puede ser un factor hormonal, físico, transitorio, pero si yo noto que mi nivel de deseo disminuye, vale mucho la pena ir a hablarlo porque pues, la palabra es sanadora. Hablar es sanador. Sí, claro. ¿Sí? Liberador sobre todo. Liberador, ¿no? Exactamente. Ok, bueno, pues ahí tenemos 5 puntos importantes que no tenemos que dejar de ver. Y bueno, ya que andamos en los puntos, ¿qué puntos tenemos que considerar para poder elegir a un terapeuta? Mira, Saraí, aquí hay muchos factores importantes, pero te voy a hablar de una frase que a mí me encanta. Desde que la escuché la primera vez me atrapó. Y la frase habla acerca de que en términos de psicoterapeutas, todos podemos conocer enfoques, podemos conocer corrientes terapéuticas, podemos conocer técnicas, estrategias, podemos haber leído cualquier cantidad de libros, pero la frase dice que cuando estás con una persona, ¿sí? Aunque sepas todo esto, tienes que estar consciente de que no eres más que un alma tratando de conectar con otra alma humana. ¿Sí? Un factor primordial es cómo tú te vas a sentir con la persona que elegiste. En esa primera entrevista, pues más allá de checar si parece que sí le sabe o parece que sí domina más o menos términos o procesos, tienes que checar cómo te sientes. Porque si no logramos que la persona se sienta cómoda en su proceso terapéutico, no vamos a lograr nada. La técnica es una cosa, pero la capacidad de generar ese vínculo donde la otra persona pueda realmente confiar en nosotros, pueda realmente abrir sus emociones, pueda realmente hablar de lo que le duele o de lo que le enoja o lo que le pasa, no se logra sino solo a través de generar un vínculo terapéutico. Entonces, para mí, el cómo te sientas tú al estar frente a un terapeuta es esencial. Te lo puede recomendar todo el mundo y te puede mostrar una pared con 40 títulos, pero si no se logra ese vínculo, no va a tener un buen fin el proceso de terapia. Ok, bien, ahora ya hablamos de los puntos favorables o qué puntos buscar para elegirlos. Ahora, vámonos yendo de la otra parte, esa frase tan moderna que traen los chavos, ¿no? La red flag. Las red flags a la hora de elegir un psicólogo, ¿qué alertas pudieran de alguna manera prevenirte que no estás en buenas manos, en ¿no? buenas manos, así. Ok, bueno, mira, una primordial es que cuando vamos a terapia y cuando vamos a abrirnos a nivel emocional, estamos confiando en que la otra persona va a recibir lo que tengamos encima a nivel emocional sin emitir un juicio. Okay. Sabemos que los seres humanos pues somos por naturaleza a veces un poquito criticones, ¿no? Pero en un entorno terapéutico, el terapeuta debe haber trabajado ya esa parte donde educa o realinea su mente para tener una apertura, para evitar precisamente emitir juicios. Cuando hablamos de nuestras emociones, nuestros sentimientos, pues generalmente cuesta más trabajo que hablar de los pensamientos. Cuando nos dicen que qué pensamos, pues obviamente nos exponemos, pero cuando nos preguntan que qué sentimos, la exposición es mucho mayor. Yo diría que una bandera roja clarísima, o una red flag, como dicen los chicos ahora, sería precisamente si la persona se está sintiendo enjuiciada, ¿sí? Esa es una parte importantísima. O que quieran imponerte su punto de vista a toda costa, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque en terapia realmente el proceso se centra en que la persona que acude a terapia encuentre dentro de sí mismo o de sí misma esas respuestas que está buscando. Un terapeuta no puede
no puede dirigir el camino, puede acompañar en el camino. El acompañamiento es muy distinto a yo dirijo tu vida y dirijo tus emociones y casi te digo qué deberías sentir en determinadas situaciones. Así es. Eso no es un terapeuta. Perfecto. Como terapeutas acompañamos en el camino para que la persona reconecte con él o con ella misma y entonces encuentre sus respuestas. Todas las respuestas están dentro, solo hay que ir a encontrarlas. Así es, me parece perfecto, me quedó muy claro, la verdad. Qué bueno. Pati, por otro lado, platícame, ¿cómo te gustaría ser recordada dentro de tu profesión? Wow. Bueno, ¿cómo ser recordada? Como Pati Ramírez, psicoterapeuta, como alguien que pudo tocar la vida de otras personas y que al tocar con ese permiso previo pudimos llegar a una mejor calidad de vida, como alguien que se permitió ser tocado también, porque una gran verdad es que cuando estamos en un proceso terapéutico, sí tocamos a la otra persona, y digo tocar en un sentido figurado, en una analogía, tocamos emocionalmente, pero una gran verdad es que también la persona que tenemos enfrente nos toca a nosotros. Claro. Entonces me gustaría ser recordada como Pati Ramírez, la mujer que ayudó a otras personas a reconectar con ellos mismos, a encontrarse, o como la persona que me ayudó a que mi matrimonio pudiera continuar y viviéramos más tranquilos, o como aquella mujer que cuando yo era niño me ayudó a encontrarme realmente. Así me gustaría. Pati, hermosísimo, hermosísimo, porque créeme que sí lo proyectas. Gracias. Y así te percibimos. Ay, gracias, Saray. Pati, pues muchísimas gracias, de verdad fue un placer tenerte con nosotros. Gracias por darnos las herramientas que hoy por hoy son súper necesarias. El acompañamiento en terapia, pues bueno, sabemos que es importantísimo hoy día, la salud mental tenemos que cuidarla. Canasta básica, ¿no? Así es, y que pues bueno, sabiendo que cuidamos la salud mental, pues a la vez cuidamos nuestro cuerpo, ¿no? Puesto que las emociones emanan el resto de las enfermedades que se pueden desencadenar en nuestro cuerpo. Pati, ha sido un placer. ¿Cómo podemos contactarte? ¿Por qué medios te podemos contactar? Platícanos tus redes sociales. Con mucho gusto te platico. Mira, mis redes sociales en Facebook, por ejemplo, son psicóloga Pati Ramírez, que es como desde el inicio quise darme a conocer como psicóloga Pati Ramírez. Esa es la red social en Facebook. En Instagram es la misma, psicóloga Pati Ramírez. Hay una página web que es patiramírez.org, que también podría ser de orgasmo para que no se les olvide, .org, ¿sí? Un número telefónico donde directamente los va a atender una persona muy amable, es el 322-140-7922, 322-140-7922. Cualquier tema puede ser atendido por cualquiera de estas vías. Muchas gracias, Pati, gracias, por acompañarnos. Gracias. Gracias. Con esto damos por finalizado nuestro episodio el día de hoy y recuerden que nuestra salud es nuestro tesoro más preciado. Gracias por acompañarnos. Con esto finalizamos nuestro episodio. Recordemos que la salud es el tesoro más preciado que debemos cuidar. Síguenos en nuestras redes sociales, comparte, suscríbete y sobre todo, cuida tu salud.